La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues aquí estamos, amigos, en directo como siempre en este espacio que, como les decía, hoy es el último espacio de la empresa de esta temporada, ya que la semana próxima, el martes, ya estaremos en 1 de julio. Y hoy hemos elegido un tema bastante interesante para compartir: el factor humano en la empresa. Para ello tenemos con nosotros a Carlos García de León, que es psicólogo clínico. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, Carlos viene desarrollando la actividad profesional desde el año 1990, realizando actividades dentro del mundo de la empresa, tanto formativas como de asesoramiento en la construcción de modelos de dirección y en la elaboración de perfiles profesionales. Por tanto, es una persona que nos puede hablar bien porque lo conoce de cerca, ¿no? Sí, conozco tanto desde la perspectiva del trabajador, es decir, muchas veces cuando te llega determinado tipo de problemáticas en cuanto a las relaciones, con la dirección o con la gerencia de las diferentes empresas, y tanto otras veces pues asesorando, es decir, en la línea de dirección, bueno, pues a los gerentes o a los líderes de una determinada empresa. La verdad es que el vínculo de un trabajador con la empresa son muchas horas en las que se pasan en el trabajo, la relación entre compañeros, la relación entre la dirección y los empleados. Esto es importante que hoy lo tratemos porque yo creo que quizá no se le ha dado en muchas ocasiones la importancia que tiene ese factor humano para que la empresa funcione bien, ¿no? ¿Sería necesario revisar en el momento actual el modelo de empresa en los aspectos organizativos? Yo creo que ahora mismo, es decir, la crisis que estamos atravesando, es decir, la crisis que venimos arrastrando, lo que sí ha puesto en evidencia, es decir, que es necesario el cambiar un poquito todo lo que es el modelo cultural de empresa, es decir, la propia construcción de valores dentro de la empresa, y tener mucho más en cuenta, es decir, el factor humano. Es decir, el factor humano no solo ya con el propio trabajador, sino también con los clientes. Entonces, yo creo que los líderes en la empresa tienen ahora mismo que hacer un esfuerzo por intentar transformar el trabajo, es decir, el conseguir que el trabajador se implique, consiguiendo, es decir, bueno, pues que el vínculo, es decir, que tiene con el trabajo tenga una finalidad. Es decir, yo creo que una persona rinde cuando ve en su trabajo una finalidad, es decir, y se siente útil desarrollando lo que tiene que desarrollar. Entonces, el esfuerzo tiene que ir por ahí de los diferentes gerentes de conseguir eso. Igual que se tiene que invertir, es decir, en hacerle participar mucho más en las decisiones y facilitar un modelo de que el trabajador aporte ideas, de que entre en un proceso de innovación también. Yo creo que la gerencia de las empresas también tiene que tener en cuenta que si yo quiero un rendimiento al 100% de mis trabajadores, su bienestar emocional y su salud emocional tiene que tener en cuenta. Es decir, una persona que está estresada, que está con problemas familiares, que tiene problemas con hijos o que no sabe cuándo se le va a finalizar el contrato, su rendimiento cae. Es decir, evidentemente cae a un 25%, quizás incluso a menos. Estos temas son sumamente importantes y por eso hoy hemos decidido cerrar este ciclo de programas con él. Carlos, ¿cómo deben afrontar nuestras empresas un momento tan complicado y con una alta competitividad? Las empresas ahora mismo, es decir, lo que esta crisis ha puesto en evidencia, es decir, que la competencia es mucho más agresiva, es decir, es mucho mayor ahora mismo entre las empresas. Entonces tiene que haber, como antes he dicho, una revisión en cuanto a la cultura de la empresa, en cuanto a la filosofía de la empresa. Yo creo que la competitividad en una empresa no solo se va a lograr reduciendo costos, sino invirtiendo mucho más en el factor humano. Es decir, yo creo que el factor humano y el potencial humano, es decir, la empresa lo tiene que intentar rentabilizar, como antes decía, es decir, consiguiendo un bienestar emocional y físico y de seguridad, y luego también aumentando su creatividad. Es decir, una persona es creativa y participa cuando realmente está bien, es decir, cuando realmente se le dan lugares. Igual que la dirección de la empresa tiene que intentar ajustar al máximo el potencial innato que tiene un trabajador con el trabajo que desarrolle. Claro. Es decir, saber sus cualidades y rentabilizar ese potencial. Es decir, yo creo que muchas veces la experiencia, es decir, que te transmiten los trabajadores es que no se le está sacando todo lo que pueden dar. Es decir, no se sienten valorados, no se sienten reconocidos. Entonces, claro, es decir, llega un momento donde tú, es decir, vas entrando a trabajar sobre mínimos. Es decir, entonces yo creo que le falta la ilusión. Le falta la ilusión. Es decir, a veces qué poco trabajo costaría a un jefe darle una palmadita y decirle, qué bien esto, cómo me ha gustado aquello, ¿no?
Sí, yo creo, es decir, luego hablaremos más adelante. Yo creo que algo fundamental entre la dirección de una empresa y sus trabajadores es que haya una buena comunicación. Claro. Es decir, la comunicación te facilita una doble información, es decir, en la cual va a salir beneficiado tanto el trabajador como el gerente. Entonces, si nosotros conseguimos, es decir, como gerentes, es decir, esa aproximación, esa comunicación, y luego le aproximamos a su potencial, pues evidentemente vamos a conseguir trabajadores mucho más rentables, es decir, para nuestro negocio, eso está claro. ¿Por qué fracasan o se hunden las empresas? ¿Se puede hablar también de la existencia de un ciclo de vida para las empresas? Yo creo que las ciencias naturales nos han enseñado que una empresa o un ser humano, es decir, considerando la empresa como un ser vivo, es decir, sobrevive si se adapta. Es decir, si no hay una adaptación, si una empresa se mueve con patrones rígidos de funcionamiento, se extingue como cualquier animal o como cualquier persona que no se adapta. Claro, es decir, yo creo que la empresa es un ser vivo inserto en un medio formado por sus trabajadores, por sus clientes y por las demandas del mercado. Entonces, si no hay una adaptación, es decir, la empresa va a terminar extinguiéndose. Toda empresa, es decir, tiene su propio proceso vital, es decir, toda empresa parte de una idea, es decir, una idea que te ilusiona, de un enamoramiento con una idea, tiras con ella hacia adelante, luego ya atraviesas un proceso de crecimiento, atraviesas un proceso de organización y poco a poco, es decir, lo que se van perdiendo son determinado tipo de pasos o de etapas que van deteriorando de alguna manera la idea principal con la que se arranca para muchas veces convertirse en otro tipo de artilugios que no tienen nada que ver ni con los contenidos iniciales que tenía la empresa ni con la demanda de los clientes. Eso yo creo que es lo que conduce fundamentalmente, es decir, a que una empresa se vaya extinguiendo porque falta una adaptación, es decir, porque se dedican a otro tipo de negocios diferente con lo que la idea principal fue construida esa empresa. Bueno, la cultura empresarial debe necesariamente dar un giro en las actuales condiciones sociales y como forma también de contrarrestar la complicada situación global del mercado, porque ha cambiado todo tanto y tan deprisa, ¿no? Sí, es decir, ahora mismo yo creo, como antes decía, que esta crisis está evidenciando que los modelos antiguos, es decir, los modelos del siglo XX, con relación a la dirección de empresas tiene que modificarse. Es decir, una empresa no únicamente tiene que estar orientada hacia el costo, la calidad, los servicios, la velocidad. Es decir, no únicamente eso, sino que también el factor humano, tanto de clientes como de trabajadores, se tiene que tener en cuenta. Entonces, la participación, la innovación, es decir, la salud emocional de los trabajadores, yo creo que es fundamental para si queremos convertir nuestras empresas en competitivas. Además, hay otro factor que es importante ahora mismo a nivel social. Es decir, la sociedad está muy sensibilizada con el respeto del medio ambiente, con los valores que tiene una empresa, con la finalidad que tiene una empresa. Es decir, y a veces, es decir, las empresas van a seguir sobreviviendo mucho más por lo que representan que por lo que producen. Es decir, si aquello que están produciendo, es decir, no es respetuoso con los aspectos que antes he comentado. Bueno, y bajo el punto de vista que nos comentas, ¿se puede establecer un patrón de funcionamiento para las empresas? Sí, el patrón de funcionamiento para las empresas se puede establecer, sobre todo hoy, con el tema que estamos tratando, orientado hacia la parte humana, es decir, tanto de los trabajadores como de la dirección. Es decir, una empresa está formada por seres humanos y los clientes suelen ser seres humanos. Entonces, es decir, el factor humano es fundamental y el respeto por el factor humano. Es decir, desde la dirección, es decir, los líderes actuales tienen que ser mucho más respetuosos con dos conceptos que a partir de Goleman como creador de lo que es la inteligencia emocional o como el que acuñó el término inteligencia emocional, tiene que tener en cuenta, es decir, que la persona hay dos inteligencias, una emocional o racional, que es quizá la que se ha impuesto mucho más dentro del mundo de la empresa, y otra parte emocional. Entonces, los valores de una empresa van a venir siempre marcados por los valores que tengan sus líderes. Es decir, la inteligencia emocional que estamos diciendo es algo que tiene que llenarse, es decir, en lo que es de la dirección de una empresa. Es decir, los líderes tienen que ser personas con una capacidad, es decir, y con un aumento de su inteligencia emocional, una capacidad de empatía, una capacidad de ponerse en el lugar de los otros, una capacidad de ser respetuoso con la necesidad de los demás y buscar mucho más el bienestar. También ahora mismo, actualmente, se le exige una de las cosas más valoradas, es decir, en el liderazgo de cualquier empresa, y es que sean auténticos. Es decir, estamos ahora mismo siendo espectadores de que existen contradicciones entre los diferentes trajes que se ponen muchas veces nuestros empresarios. Es decir, tenemos un traje social, un traje, representativo, un traje político, y luego tenemos un traje con nuestros trabajadores.
Es decir, yo creo que el líder de una empresa tiene que ser auténtico, es decir, tiene que ser la misma persona cuando está con la familia, que cuando está con sus trabajadores, que cuando está representando un determinado papel social. ¿Existen fórmulas para que se garantice la estabilidad de una empresa? La fórmula, yo creo, fundamental va porque exactamente igual que sucede con una persona, es decir, con un atleta que tiene un alto rendimiento, es decir, si el atleta únicamente cuida su parte física y olvida su parte emocional, es decir, su rendimiento cae. Entonces, es decir, en la empresa, es decir, sucede un poco lo mismo, es decir, el empresario, es decir, tiene que cuidar los dos aspectos, el aspecto físico, que estaría vinculado a lo que sería, es decir, todo lo que es el rendimiento en la empresa, en los productos, es decir, lo que son aquellos, es decir, lo que está produciendo, y luego, por otro lado, es decir, la salud emocional de sus trabajadores, de sus clientes y sus alianzas. Es frecuente, y vamos concluyendo ya, escuchar los cambios que se van produciendo en la relación de cómo vivía antes el trabajador y su implicación en el trabajo y cómo se ha ido perdiendo ese grado de compromiso, de fidelidad, de motivación. ¿Cómo se podría recuperar ese grado de implicación y de motivación del trabajador? ¿Qué debería hacer o qué paso seguir por parte de la dirección o de la gerencia de la empresa para conseguir la implicación del trabajador? Yo creo que últimamente sí que ha habido un cambio, es decir, marcado también por toda la crisis, donde el trabajador está lleno de miedos. Es decir, está lleno de miedos por su futuro, por qué va a pasar, es decir, está siendo espectador de que muchos compañeros están siendo despedidos, pero sufre tanto la persona, es decir, que se marcha, como la persona que se queda por el nivel de angustia que representa, es decir, porque mañana me puede pasar a mí. Entonces, el recuperar la fidelidad con la empresa pasa por la participación. Es decir, los líderes, es decir, empresarios, tienen que buscar cauces de participación, es decir, facilitar, es decir, contar con sus trabajadores como invitados que aporten ideas, que sean escuchados, que sus ideas se lleven, es decir, a cabo, es decir, que sean capaces de analizar y que realmente cuando ellos son considerados de que sus ideas son válidas, pues evidentemente, es decir, su grado de participación, de implicación y de creatividad aumentará. Bueno, pues se nos queda corto, pero sumamente interesante el tema que hoy hemos tratado, el factor humano en el mundo de la empresa, ¿no? Eso que a veces falla y que desde luego si no va de la mano el trabajador con el empresario es mucho más complicado que esa empresa tenga futuro, ¿no? Carlos García de León, psicólogo clínico, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por las explicaciones que nos has aportado en el tema. Gracias a vosotros. Y ahora entramos en el capítulo de las noticias. La empresa. Resumen de últimas noticias. Pues en estas últimas noticias se ha encargado Rosa Alcázar de acercarnos a algunas de ellas, como por ejemplo que el Gobierno mantendrá finalmente el sistema de módulos. Así es, aunque lo limitará a los sectores que venden directamente al público, como el comercio, la hostelería o el del taxi, y la agricultura y la pesca. Así lo ha señalado el secretario general de UPTA tras reunirse con el ministro de Hacienda. Y hay bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social del personal investigador. Con el nuevo Real Decreto, las empresas que hacen I+D+I podrán bonificarse el 40% de las cuotas por contingencias comunes. Este mecanismo permite la reducción inmediata de gastos empresariales y favorece la contratación del personal investigador. Según los datos disponibles, se prevé la creación de 500 puestos de investigadores en empresas durante los próximos 3 años y una bonificación media por trabajador de 2.138 euros. Ya por último, la nueva fiscalidad de las indemnizaciones por despido. Hasta ahora todas las indemnizaciones por despido estaban exentas al 100%, pero las nuevas condiciones afectan ya a los despidos que se hayan producido a partir del 20 de junio, fecha en que el Consejo de Ministros estudió el informe sobre el anteproyecto de reforma fiscal. Concretamente, la nueva exención establece que los trabajadores que hayan sido despedidos de forma improcedente tributan a partir de los 2.000 euros por año trabajado, con lo que la primera cantidad está exenta de pago del IRPF. Por la cantidad restante tendrán que tributar. Bueno, pues este es el capítulo de noticias. Ahora ya saben que siempre los últimos minutos los dedicamos a invitar a un empresario. Y en esta ocasión es un empresario relacionado con el mundo de la hostelería. Nos acompaña Teodoro Reina, que es un hombre que lleva muchos años en esto de la hostelería y que sigue al pie del cañón. Teo, muy buenos días. Buenos días. Okay. Bueno, esto de dedicarse a este trabajo, que además requiere mucha dedicación, estar trabajando cuando los demás están de vacaciones o de descanso, ¿es algo que por lo que se tiene vocación o cómo llegaste a plantearte dedicarte a esto?
Bueno, buenos días. En un principio no te planteas. En mi caso fue más la necesidad, porque en aquellos tiempos pues tuve que dejar de estudiar y en casa éramos muchos y hacía falta, y empiezas de una manera muy ilusionante, pero a trabajar. Después la vocación viene con la continuación, con los años, y te das cuenta que lo que has cogido pues es una maravilla. Es una cosa que el dar satisfacción y el dar placer a los demás y hacer una cosa que es, yo lo comparo mucho ahora en la actualidad, se lo digo mucho a mis chicos, como digo yo, a mis empleados, que es después de un buen médico que te hace con tu organismo lo que quiere, estamos nosotros. Lo que le ponemos en un plato, primero lo ven por la vista y después se lo comen. O sea, que es darles un placer. Y entonces ahí en esos valores nos movemos y es lo que más nos gusta. O sea, que es... Teo Reina empezó muy joven, empezó como nos dice, por casualidad. Ha llevado y ha regentado establecimientos de la hostelería en Ciudad Real, y el último que regenta, del cual es gerente, es el restaurante El Kiosco del Pinar, que está situado frente al Hospital General de Ciudad Real. Abierto todo el año, dando comidas en verano y en invierno, haciendo cartas de todas las estaciones del año. ¿Se consigue fidelizar al cliente? Bueno, ahora mismo por los tiempos que decía Carlos anteriormente que se atraviesan es muy complicado, pero lo intentamos y tratamos eso, de innovarnos y remover y tratar de adecuarnos en precio-calidad al cliente, y es cierto que establecemos un vínculo muy importante con el cliente, y la prueba está en que repiten, y cuando repiten y nosotros vemos ya que más que cliente se convierte en una amistad, pues eso es lo que nosotros queremos conseguir y es lo que nos gusta. Entonces, estamos en ello. Ha habido varias etapas en el mundo de la restauración, ha habido sus bajones, ha habido crisis importantes. Yo no sé si ahora, aparte de esta crisis que tenemos los ciudadanos de no tener el poder adquisitivo que se han tenido en otros tiempos, sí, sin embargo, el salir en la cocina está como de moda ahora, ¿no? Ahí tenemos los programas en televisión. Sí, es cierto eso, que nosotros, así cuando nos hemos hecho congresos y eso a nivel nacional, que hemos ido a bastantes, pues resulta que lo hemos comentado, que hasta incluso decíamos gente importante que tenía que haber sido una asignatura del colegio. O sea, que cualquier niño o niña sepa en casa, con todas las precauciones que conlleva, saber en qué consiste un plato y saber desarrollar diferentes platos para ellos y para un futuro. Y en esa relación ahora mismo pues estamos diciendo que se les ha dado un valor a la cocina, tanto a la sala también, que no nos olvidemos que es un complemento muy muy importante, que la gente lo conozca, llevarlo a casa. O sea, ahora mismo la cocina se hace, pues, cómo cocina mi madre, cómo cocina mi padre, o sea, cocinan los niños, cocina todo el mundo. Entonces, eso es, vamos, a nosotros, el que lo vemos de una manera construista, o sea, lo vemos muy bien y nos viene para un futuro, es consumo, eso es consumo. ¿Ha cambiado mucho la cocina en los años de experiencia que tienes? Muchísimo. ¿Ha evolucionado? Muchísimo, o sea, muchísimo. La parte tecnológica que se le ha aumentado, o sea, todos los medios que nos han aportado es muchísimo. O sea, nosotros, pues yo que empecé en Castillos Hotel aquí, en Ciudad Real, pues era una cocina inmensa de carbón, y ahora mismo pues tenemos inducción, tenemos acero inoxidable en todo, el cromo duro, tenemos los hornos de convención que son una maravilla. O sea, hablar de un horno ahora mismo pues es hacer 3 o 4 o 5 cosas a la vez. Facilita el trabajo. Muchísimo, eso es. Y claro, y a la vez se da mejor calidad. Y no solamente eso, sino que me imagino que se combina la cocina tradicional con la moderna, con la innovación. Sí, lleva mucho. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos unos platos que por nuestro clima, nuestra historia, están ahí y nosotros los mantenemos. Pero hay otros que debemos de darles un giro para que la gente no se les haga tan pesado. No sé, o sea, dice, oye, es que me tomo, yo qué sé, unas migas. Bueno, pues ahí hay diferentes formas y diferentes maneras para que al cliente le llegue. Este verano me imagino que la carta del kiosco será fresquita como corresponde, ¿no? Sí, lleva de todo. También tiene barbacoa, también tiene, ¿sabes? Tiene platos fuertes. Y cuidando al cliente para que vaya en familia, ¿no?
Sobre todo eso. Ese lo decía antes el psicólogo y muy bien, que el cliente, con el cliente ahora mismo hay unos vínculos y tenemos que relacionar unos vínculos que es el que nos va a mantener ahí. O sea, es el que tenemos que ayudar nosotros también a eso, a que se dé cuenta que se le trata con respeto, se le trata con admiración y que se le da lo que se le dice, ¿no? Se dice una cosa y se da otra. Es eso, que no haya engaño. En una palabra. Pues ahí está Teo Reina, que es el gerente del kiosco del Pinar Restaurante en Ciudad Real frente al hospital, que es un enamorado de la cocina con muchos años de experiencia. Pues mucho éxito en el futuro y muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y a nuestros oyentes, ya saben, la próxima temporada volveremos. Sí,